La puerta principal estaba entreabierta, dejando entrar un leve resplandor del sol de la mañana. Alex, impecablemente vestido con su traje gris y sujetando una maleta negra en su mano derecha, revisaba por última vez los documentos de su viaje. La chaqueta colgaba descuidadamente en su brazo, y su semblante era el de alguien apurado, como si quisiera terminar con esa despedida lo antes posible. Desde el umbral, Clara lo observaba en silencio, con una mezcla de melancolía y resignación, mientras él luchaba con la cremallera de su maleta. Habían pasado 10 años desde que se casaron, y sin embargo, ese momento se sentía más distante que cualquiera en su relación. 2. Clara se apoyó en el marco de la puerta, rodeándose con los brazos como si buscara consuelo. La casa, que antes parecía tan llena de vida, ahora era un espacio lleno de silencios incómodos y palabras que nunca se decían. Ella recordó cómo, al principio, las despedidas eran un acto lleno de emoción, un abrazo largo, promesas de mensajes constantes y un "te extraño" anticipado antes de que Alex siquiera subiera al taxi. Pero esta vez, todo se sentía mecánico, casi como si fuera una obligación más en su rutina diaria. 3. ¿Estás segura de que no quieres venir?, preguntó Alex, mirando hacia Clara de reojo mientras ajustaba la correa de su reloj. La pregunta era directa, pero el tono carecía de entusiasmo, como si la respuesta ya no importara. Clara percibió la ausencia de calidez en sus palabras, esa chispa que solía hacerla sentir deseada. No era la primera vez que él viajaba por trabajo, pero nunca antes la había invitado de manera tan poco sincera. Era más como una formalidad, algo que él sentía que debía decir para no parecer completamente indiferente. 4. No, creo que será mejor que me quede, respondió ella con un suspiro apenas perceptible. Su tono era neutral, pero internamente estaba llena de pensamientos contradictorios. Una parte de ella había deseado escuchar a Alex insistir, invitarla con genuino interés, tal vez incluso con una pequeña sonrisa que mostrara que su compañía sería algo valioso. Pero no ocurrió. Alex simplemente asintió, casi aliviado por no tener que discutir, y volvió a concentrarse en su equipaje. Clara sintió como ese gesto cerraba una pequeña puerta entre ellos, una más en una larga lista de momentos perdidos. 5. Mientras el taxi llegaba y Alex se dirigía a la acera, Clara se quedó en la puerta, incapaz de mover los pies. Lo vio partir, con la maleta en una mano y el móvil en la otra, ya revisando correos antes de subirse al auto. Él no miró atrás, ni siquiera para despedirse con un gesto. Clara levantó una mano, como si fuera a decir algo, pero las palabras no salieron. En su lugar, se quedó allí, sola en el umbral, preguntándose en qué momento exacto habían comenzado a caminar en direcciones opuestas. Una sensación de vacío se instaló en su pecho, alimentando un conflicto que ya no podía ignorar. Sentada en el sillón del salón, Clara intentaba encontrar la paz en la rutina que se había impuesto tras la partida de Alex. Una taza de café humeante descansaba en la mesa frente a ella, mientras sus pensamientos vagaban entre lo que fue su matrimonio y lo que ya no era. Londres, un destino que siempre había anhelado visitar, parecía ahora tan lejano como su felicidad. No puedo ir, se decía a sí misma, buscando consuelo en excusas que sabía que no eran del todo ciertas. El trabajo, la casa, los gastos, no es el momento. Pero en el fondo, Clara entendía que no era solo el momento, sino su miedo a enfrentarse a la realidad de su relación lo que la mantenía en casa. 2. La vibración de su móvil interrumpió sus pensamientos. Era Sofía, su mejor amiga, que siempre encontraba la manera de sacarla de sus propios laberintos emocionales. Clara, ¿qué haces esta noche? Sofía no esperó una respuesta antes de continuar. Hay un evento en el centro, algo sobre literatura. Sé que te encantará. Vamos, no puedes pasarte el fin de semana encerrada. Clara intentó resistirse, pero la insistencia de Sofía era implacable. Finalmente, con un suspiro de resignación, aceptó. Está bien, pero no prometo quedarme mucho tiempo, dijo Clara, sin imaginar que esa decisión marcaría un punto de inflexión en su vida. 3. El evento era en un pequeño café convertido en club literario, iluminado por luces cálidas y decorado con estanterías llenas de libros usados. Clara entró con algo de inseguridad, agradeciendo la compañía de Sofía, quien no tardó en integrarse entre los asistentes. Mientras Clara paseaba por el lugar, sus ojos se detuvieron en un hombre que leía en voz alta un poema. Era Nicolás, un hombre de mirada intensa y sonrisa contagiosa, cuya voz llenaba el ambiente con una pasión que Clara no recordaba haber visto en años. 4. Fascinada,
Clara se sentó al fondo, observando a Nicolás con atención. Había algo en su forma de hablar, en la manera en que transmitía cada palabra, que la cautivaba. Cuando terminó de leer, el público aplaudió, pero Clara permaneció inmóvil, todavía inmersa en las emociones que el poema había despertado en ella. Nicolás bajó del pequeño escenario y, para sorpresa de Clara, caminó directamente hacia donde estaba. «Hola», dijo con una sonrisa que parecía iluminar todo el lugar. «¿Te ha gustado el poema?». Clara asintió, incapaz de articular una respuesta coherente. 5. La conversación fluyó con una naturalidad que Clara no esperaba. Nicolás hablaba con una pasión por la poesía y la vida que contrastaba drásticamente con la actitud distante de Alex. «Es como si viera el mundo en colores que yo había olvidado», pensó Clara mientras él le describía su último proyecto literario. En ese momento, se dio cuenta de que algo dentro de ella, que había estado dormido por mucho tiempo, comenzaba a despertar. Era una mezcla de admiración, curiosidad y, sobre todo, un anhelo de sentir algo más. 6. Al final de la noche, Clara se sorprendió a sí misma sonriendo de una manera que hacía años no lo hacía. Al despedirse, Nicolás le entregó un pequeño papel con una cita de su poema, «El alma que busca siempre encontrará». Clara lo tomó, sintiendo que esas palabras hablaban directamente a su corazón. De vuelta a casa, sostuvo el papel en sus manos, reflexionando sobre lo que había sucedido esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de emoción que rompía con la monotonía que había definido su vida. Y aunque aún no lo sabía, ese encuentro cambiaría el curso de su historia. Las reuniones con Nicolás se volvieron cada vez más frecuentes, aunque al principio parecían encuentros casuales. Un día, mientras Clara caminaba por el parque cerca de su casa, lo encontró sentado en un banco, leyendo un libro con evidente concentración. ¿Destino o casualidad?, se preguntó Clara, aunque no tardó en acercarse para saludarlo. Nicolás, al verla, cerró el libro y le dedicó una de sus sonrisas cálidas. «¿Te has escapado del trabajo o estás buscando inspiración?», bromeó él. Así comenzaron a compartir más momentos, a menudo hablando de literatura, sueños y experiencias que Clara no había compartido con nadie en años. 2. Una tarde, Nicolás la invitó a dar un paseo por la playa. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados y rosados, y la brisa marina les despeinaba suavemente. Al fondo, se alzaba un faro imponente, con su luz parpadeando cada ciertos segundos. «Es hermoso, ¿no?», dijo Nicolás, señalándolo. «Siempre he pensado que los faros son metáforas de la vida, a veces necesitamos una guía para encontrar nuestro camino en la oscuridad». Clara lo miró, sintiendo como sus palabras resonaban profundamente en su interior. Caminando junto a él, sintió una conexión que la hacía cuestionarse por qué su vida había perdido esa chispa. 3. Durante esas conversaciones, Clara empezó a abrirse más. Hablaron de sus sueños no cumplidos, de los pequeños detalles que daban sentido a la vida y de las decisiones que moldeaban el destino. Nicolás no solo escuchaba, parecía comprenderla de una manera que nadie lo había hecho antes. Mientras sus palabras fluían, Clara no podía evitar comparar la atención y el interés de Nicolás con la frialdad y la distancia que caracterizaban su relación con Alex. Sin embargo, cada vez que pensaba en lo que estaba sintiendo, un peso de culpa se apoderaba de ella. 4. Esa culpa se intensificó una noche en que Alex la llamó desde Londres. Al contestar, Clara sintió la distancia no solo geográfica, sino emocional. «¿Cómo estás?». «¿Cómo va todo por allá?», preguntó él, pero su tono carecía de la calidez que solía tener en los primeros años de su matrimonio. Clara respondió con monosílabos, incapaz de ocultar su apatía. «¿Pasa algo?», preguntó Alex, pero antes de que ella pudiera responder, la conversación se interrumpió por un ruido en su lado de la línea. «Hablamos después», dijo Alex rápidamente antes de colgar, dejando a Clara con un nudo en el estómago. 5. La desconexión con Alex se hacía cada vez más evidente. En cada llamada, la distancia entre ellos parecía crecer. Alex comenzó a notar la indiferencia de Clara, lo que lo llevó a insistir más en su comunicación, pero sus intentos solo lograban agravar la tensión. «¿Estás bien?». «Pareces distraída últimamente», le dijo en una ocasión, a lo que Clara respondió con una vaga excusa sobre el trabajo. La verdad era que, cada vez que hablaban, Clara sentía que le faltaban palabras, como si el espacio entre ambos ya no pudiera llenarse. 6. Por otro lado, con Nicolás todo parecía fluir con naturalidad.
Una noche, mientras paseaban nuevamente por la playa, Clara mencionó su amor por el arte y cómo había dejado de pintar hace años. ¿Por qué lo dejaste?, preguntó Nicolás con genuina curiosidad. Clara titubeó antes de responder. No lo sé, creo que simplemente dejé de sentir que era importante. Nicolás la miró fijamente antes de responder. Tal vez no era el arte lo que dejaste de sentir, sino a ti misma. Sus palabras impactaron a Clara como una revelación, y esa noche volvió a casa con la mente llena de preguntas y emociones contradictorias. 7. Los días que siguieron estuvieron llenos de conflictos internos para Clara. Cada vez que pasaba tiempo con Nicolás, sentía como su presencia llenaba un vacío que llevaba años ignorando. Pero al mismo tiempo, los recuerdos de su vida con Alex seguían presentes, recordándole los momentos felices que alguna vez compartieron. Sentía que estaba en una encrucijada, dividida entre el anhelo de reencontrarse consigo misma y la lealtad hacia la historia que había construido con Alex. Por primera vez en mucho tiempo, Clara se enfrentaba al dilema de decidir qué era más importante, la vida que había conocido o la posibilidad de algo completamente nuevo. Clara llevaba días reflexionando sobre lo que sentía. Las emociones que Nicolás despertaba en ella eran innegables, pero también lo era la confusión que sentía al pensar en Alex y en los años que habían compartido juntos. Finalmente, una noche, después de un largo día de trabajo, Clara tomó una decisión. Llamó a Nicolás y le pidió que se encontraran. Necesitaba hablar con él, pero sobre todo, necesitaba ser honesta consigo misma. Su corazón latía con fuerza mientras aguardaba su respuesta. 2. La cita fue en una pequeña cafetería cerca de la playa, un lugar tranquilo donde ambos se habían encontrado antes. Clara llegó primero y se sentó junto a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el océano. Cuando Nicolás llegó, su sonrisa habitual iluminó el lugar, pero al ver la expresión seria de Clara, su rostro se tornó más reservado. ¿Está todo bien?, preguntó él mientras tomaba asiento frente a ella. Clara tomó un sorbo de su café, tratando de calmarse antes de hablar. 3. Nicolás, hay algo que necesito decirte, comenzó Clara, jugando nerviosamente con el asa de su taza. Él la miró con atención, como siempre hacía, sin interrumpirla. Desde que te conocí, he sentido cosas que no había sentido en mucho tiempo. Me has hecho recordar partes de mí misma que creí olvidadas, y eso es algo por lo que estoy profundamente agradecida. Hizo una pausa, sintiendo como se le formaba un nudo en la garganta. Pero al mismo tiempo, estoy casada. Y aunque mi matrimonio no sea perfecto, siento que no sería justo ni para ti ni para mí seguir adelante sin aclarar lo que estoy sintiendo. 4. Nicolás permaneció en silencio por unos segundos, asimilando lo que Clara le había dicho. Finalmente, habló, con su tono calmado pero firme. Clara, desde el principio supe que estabas lidiando con algo. Y aunque no lo dijeras, se notaba en tus ojos. No puedo negar que siento algo muy especial por ti, pero tampoco quiero ser la causa de tu conflicto. Lo único que deseo es que seas feliz, sea cual sea la decisión que tomes. Sus palabras, aunque llenas de comprensión, resonaron como una despedida velada, y Clara sintió un vacío en el pecho. 5. La conversación continuó, pero en un tono más reflexivo. Nicolás habló de su vida, de cómo había aprendido que, a veces, las conexiones más significativas llegan en los momentos menos esperados, pero que también requieren valentía para enfrentarlas. Clara, por su parte, compartió más sobre su matrimonio, sobre cómo Alex había sido su roca en momentos difíciles, pero también cómo ambos habían dejado que la rutina erosionara lo que alguna vez los unió. No sé en qué momento dejamos de mirarnos a los ojos, confesó, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio por decirlo en voz alta. 6. Al despedirse, Nicolás la tomó suavemente de las manos y le dijo, no importa lo que decidas, Clara, recuerda que mereces ser feliz. Y esa felicidad no depende de mí ni de Alex, sino de ti misma. Estas palabras, cargadas de sinceridad, dejaron una marca profunda en Clara. Mientras caminaba de regreso a casa, sintió que algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez, no estaba buscando respuestas en alguien más, estaba empezando a buscarlas en su propio corazón. Esa noche, al llegar a su hogar, Clara encendió una vela y se sentó frente a un cuaderno en blanco. Comenzó a escribir todo lo que había sentido, desde la euforia de conocer a Nicolás hasta la confusión que la había atormentado en las últimas semanas. Al escribir,
Se dio cuenta de que el verdadero momento decisivo no había sido la conversación con Nicolás, sino la decisión de enfrentar sus propios sentimientos. Era un primer paso hacia algo nuevo, aunque todavía no supiera exactamente hacia dónde la llevaría. Clara se encontraba nuevamente en la playa, frente al faro que tantas veces había contemplado en sus paseos recientes. Era una noche serena, con la brisa marina acariciando su rostro y el sonido de las olas rompiendo suavemente contra las rocas. Este lugar, que antes solo representaba tranquilidad, ahora parecía simbolizar algo más profundo, un punto de partida, una guía en medio de su confusión interna. Mientras miraba la luz del faro girar lentamente en el horizonte, Clara recordó las palabras de Nicolás: la felicidad no depende de nadie más, sino de ti misma. Estas palabras resonaban con fuerza en su mente. Había pasado días escribiendo en su cuaderno, explorando sus pensamientos y sentimientos, tratando de entender quién era y qué quería realmente en la vida. Aunque la atracción por Nicolás había sido intensa, Clara sabía que él no era la respuesta a todas sus preguntas. Tampoco lo era Alex, a quien había amado profundamente en el pasado, pero con quien había perdido la conexión con el tiempo. Por primera vez, Clara comprendió que su dilema no era sobre elegir entre dos hombres, sino sobre reconectar consigo misma, con sus sueños y deseos olvidados. En su corazón, Clara sentía una mezcla de miedo y esperanza. La incertidumbre sobre el futuro seguía presente, pero ahora estaba acompañada de una determinación renovada. Sabía que el cambio no sería inmediato ni fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Decidió que, al regresar a casa, tendría una conversación sincera con Alex, no para acusarlo ni culparlo, sino para abrir un espacio de honestidad y comprensión entre ambos. En cuanto a Nicolás, Clara sabía que no podía darle falsas esperanzas ni continuar viéndolo sin resolver primero su situación personal. Esa misma noche, escribió una carta para agradecerle por su apoyo y por haberla ayudado a redescubrir partes de sí misma que había olvidado. Era una despedida cargada de gratitud y respeto, pero también de firmeza en su decisión de priorizarse a sí misma. Antes de irse, Clara caminó hasta la base del faro y cerró los ojos. Dejó que el sonido del mar la envolviera, sintiendo cómo la claridad empezaba a tomar forma dentro de ella. No sabía si su camino la llevaría de regreso a Alex, si significaría un nuevo comienzo en soledad o si, en el futuro, Nicolás volvería a cruzarse en su vida. Pero lo que sí sabía era que ya no tenía miedo de enfrentarse a lo desconocido. La historia concluye con Clara regresando a casa, más ligera y decidida. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Miró hacia el cuaderno abierto sobre la mesa y escribió en él: hoy he decidido ser mi propio faro. Aunque su futuro aún era incierto, Clara había encontrado algo invaluable: el valor de buscar su propia felicidad.